Ariel, vamos a dar comienzo al taller de Reglamento General de Instituciones Educativas, que como saben es un decreto. Bien, los compañeros que van a dar hoy el tallercito son compañeros que tuvieron la amabilidad de venir desde Tigre, ¿sí? Son parte del SUTEBA de Tigre, que también es un SUTEBA aquí como en Matanza, que ha sido recuperado, ¿sí? Y está dirigido por los compañeros de la Multicolor de Tigre. Los compañeros que hoy vinieron a dar el taller, que lo dan en Tigre, ¿sí? Es Alfredo Cáceres, el compañero secretario general de Tigre, y la compañera María Elisa Salgado, secretaria de Cultura y Educación, también de SUTEBA Tigre, quienes tienen la amabilidad de venir a dar este taller sobre el reglamento de instituciones educativas. Y sin más preámbulos, compañeros, arrancamos, los compañeros se presentan y ya arrancamos con el tallercito. Sí, les pido que al final los que no estaban anotados por mail ni nada se anoten, que les hacemos llegar información, y los que quieran así tener el reglamento, en la semana lo buscamos ustedes, pero anótense previamente con Cecilia, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Buenas noches, buenas tardes todavía, pero está ya oscuro por el día. Bueno, para nosotros es también un placer estar acá, porque compartir conocimientos con gente que lucha, con trabajadores como nosotros, siempre para nosotros es un factor de aliento. Somos docentes por naturaleza casi a esta altura, y entonces compartir este taller, que efectivamente también lo hacemos en Tigre y a partir de ahora quizás en otras partes, es una forma de adquirir las herramientas con las que nosotros mismos trabajamos, ¿no? Solo tenemos conocimientos para actuar, por lo tanto creo que como trabajadores del conocimiento y de la cultura, no solamente debemos usarla para impartirla o crearla en el aula, sino también y principalmente para defender nuestros intereses y para defender los intereses de nuestros compañeros y como colectivo, ¿no? Entonces, la compañera María Elisa, que a esta altura es casi una especialista, porque teníamos un sindicato muy vaciado, donde los compañeros prácticamente no consultaban o no creían que allí podían encontrar una respuesta. Cuando nosotros empezamos a reorganizar el sindicato y abrir sus puertas para que la gente se sintiera adelante, como en su casa, para que se sintiera en su casa, que es el sindicato, empezamos también a difundir y a compartir los conocimientos y las herramientas que tenemos para mejor llevar adelante nuestra tarea, para evitar los abusos, para evitar los atropellos, para evitar las indignidades, para evitar las cosas cotidianas que muchas veces tenemos que tolerar o soportar, porque a veces no conocemos exactamente de qué se trata, porque a veces no sabemos cómo encararlas, porque muchas veces, si no hay un sindicato también que aliente, que organice, que explique, que dé ánimo, que es el rol, digamos, del sindicato, muchas veces también la gente prefiere agachar la cabeza o quizás evadir las situaciones o quizás no elegir el camino que a veces las normas nos permiten, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer una consideración previa sobre esto y después pasarle a la compañera también para que pueda desarrollar más en específico lo del reglamento. Y la consideración primera sería la siguiente, digamos, para nosotros toda norma es una relación de fuerza que se entabla entre sectores sociales y gobiernos, empresas o cualquier otro actor del que se trate, ¿sí? Las leyes no son un producto de la naturaleza, no son, digamos, fruto... ¿Por dónde? Acá hay un par de lugares, ¿eh? No voy a... Pero también hay que entender, digamos, entonces, que en el desarrollo de la sociedad primero estuvieron los hechos durante miles de años y solo después aparecieron las normas. ¿Está bien? Las normas fueron necesarias cuando la sociedad se hizo más compleja, cuando los intereses sociales empezaron a chocar, ¿sí? Y cuando las clases que tenían mejores condiciones empezaron a decir esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede. Bueno, de alguna manera nosotros en nuestra formación occidental
occidental y cristiana podemos remitirnos a los 10 mandamientos como parte de eso, que no era una ley de un Estado, pero que sin embargo eran normas que pautaban la convivencia de la sociedad. Bueno, de eso hemos avanzado mucho, ¿no? Pero quiero decir que las normas expresan ese consenso o ese conflicto o esa relación de fuerza. En algún momento las normas, cuando hay una situación en la que los trabajadores luchan, tienen fuerza, tienen organización, tienen con qué hacer valer sus intereses, las normas son más respetadas para el trabajador. Cuando esto no ocurre, estamos desarticulados, aislados, las normas son pisoteadas y nadie dice nada, digamos, ¿no? Por otro lado, además, quienes hacen la norma también cumplen con este viejo precepto que dice echa la ley, echa la trampa. De alguna manera, el reglamento que vamos a analizar tiene este carácter, ¿no? Por lo tanto, digamos, toda norma tiene un carácter contradictorio, ¿sí? Tiene un carácter en cierta medida conflictivo. Dice una cosa, pero también puede decir lo contrario. Depende de quién lo interprete, depende de cómo se aplique, depende de qué circunstancia, depende de un conjunto de cosas. Bueno, entender esto nos parece que es fundamental, sobre todo para nuestro trabajo, que además tiene un exceso de reglamentarismo, que muchas veces es incluso agobiante, ¿no? Entre todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, para dar solo un ejemplo, digamos, el hecho de que se dicte una ley no quiere decir que los derechos estén garantizados. Por ejemplo, hoy se cumple un año de la sanción de una ley muy beneficiosa para las comunidades educativas y sobre todo para los pibes más humildes de nuestras comunidades, que en la provincia de Buenos Aires tenían alrededor de 5 millones de estudiantes. Me refiero a la ley del boleto educativo gratuito, que fue votada el año pasado, que fue sancionada, pero que sin embargo no está siendo aplicada. ¿Está bien? Por esa ley podrían viajar gratis todos nuestros alumnos. A nosotros nos dejaron afuera igual, ¿no? A los docentes y a los auxiliares los dejaron afuera. El proyecto original de la ley era que estén todos dentro de un boleto educativo, que pudiéramos viajar gratis, considerando que se cumplía un servicio, etcétera, etcétera. Independientemente de lo que cada uno opine sobre esto, lo que quiero decir es, la ley fue votada, y en la democracia se supone que si la ley fue votada, tendría que ser respetada. Sin embargo, la gobernadora no la está aplicando, porque eso significa además poner fondos para eso. Solo para dar un ejemplo, nosotros tenemos en el Estatuto del Docente, el artículo 171G establece que deberíamos tener capacitación en servicio, es decir, capacitación en horario de clase. Digamos que lo más razonable sería que tuviéramos una jornada de trabajo y luego un espacio que nos permitiera más reflexionar sobre ese trabajo, ¿se entiende? No irnos a casa con el agobio de lo último que hicimos corriendo, dejamos las cosas, nos fuimos como vivimos la mayoría, creo, de los docentes, sino reflexionar sobre ese trabajo, criticarlo en el sentido científico del término para mejorarlo, para apropiarnos de otras prácticas, para tener en cuenta otras miradas, es decir, para ser mejores en lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, eso tampoco se cumple. O sea, de hecho, la provincia de Buenos Aires suspendió toda jornada de capacitación y muchas veces las jornadas que baja, además son, digamos, un canto a la bandera, ¿no? Jornadas donde discutimos de huellas perdidos y nada que sea significativo para nosotros y que nos permita justamente una conceptualización crítica y la adquisición de estas herramientas. Otras normas que podríamos mencionar, ahora que estamos en una etapa que necesitamos tener una mirada crítica sobre lo que está pasando, la Corte Suprema acaba de sacar un fallo hace un par de semanas atrás que ilegaliza el derecho de huelga para los trabajadores que no lanzan una huelga a través de un sindicato. Es un ataque gravísimo. En la Argentina, la Corte Suprema sacó un fallo, ¿sí? Un fallo de la Corte, que también es una norma, solo que de la Corte Suprema, digamos, que dice que solo los sindicatos pueden lanzar medidas de fuerza, es decir, huelga. ¿Está bien? Otros trabajadores, si vos pertenecés a un colectivo de trabajadores y no tenés sindicato, no podrías hacer una huelga, de acuerdo a ese fallo. Nosotros decimos frente a eso que antes que la Corte Suprema existió la ley, antes que la ley existió la lucha, y bueno, y es la gente la que lucha, digamos, que querer ponerle leyes a eso es como querer ir contra la corriente. Sin embargo, no es casual que eso exista, porque eso les permitiría decir, usted está haciendo una huelga ilegal, por lo tanto lo vamos a despedir, por lo tanto se queda sin trabajo. Las herramientas del Estado son relación de fuerza, ese primer principio del que hablamos, ¿no? Y la relación de fuerza hoy, para los empresarios, es como un poco más favorable, porque hay un ambiente político
por el gobierno que se tiene, digamos, y por la Corte Suprema, se alinea con eso. Otra norma que también se dictó hace poco y que hoy no tiene ninguna repercusión, pero que podría ser muy grave para nosotros hacia el futuro, es un decreto que sacó el gobierno de Macri, por el cual le devuelve a las Fuerzas Armadas la autonomía que tenía antes de 1983. Eso le permitiría a las Fuerzas Armadas definir sus propios cuadros, sus propios generales, designar sus propias autoridades y rearmarse en cierta medida. Eso hoy parece una pavada, pero para la evolución de nuestro país podría ser importante, sobre todo para una nación que sufrió el terrorismo de Estado y que las libertades que hoy tenemos y que tienen nuestros hijos no la tuvieron nunca ninguna generación. Después podemos discutir si esas libertades son muchas, son pocas, siempre va a ser contradictorio, pero esas libertades nuestra generación no las tuvo. ¿Está bien? Las tienen ellos. Y esta norma podría afectar eso a futuro. Doy ejemplos en general porque el concepto que quiero plantear es este. Nosotros el año pasado, frente al incumplimiento del pago por parte del gobierno de los salarios, ¿sí?, nos encontramos en abril con que teníamos 700 compañeros sin cobrar. Y discutimos en el sindicato, discutimos varios días, bueno, ¿qué hacemos? Esto, lo otro, consultar, ¿no? Escuchar, a ver qué pensaban los compañeros, qué pensaban unos, qué pensaban otros. Finalmente nos decidimos por una medida radical. Fuimos a tomar la jefatura y nos quedamos 10 días adentro. Dijimos que veníamos a exigir nuestros derechos y permanecimos pacíficamente en un lugar, pero en otro país esa acción sería una acción completamente ilegal. Solo posible acá porque el Estado estaba tan en falta con nosotros y tan incapacitado de ejercer su ley que tuvo que tolerar, ni siquiera nos hicieron una denuncia. Es decir, afortunadamente, lo que yo quiero plantear es que entre la ley y la realidad muchas veces hay un gran divorcio y uno tiene que saber que a veces las leyes deben ser también desafiadas cuando cometen injusticia contra los colectivos, contra los trabajadores, contra la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos, a partir de la acción, a partir del desarrollo de estos 3 años que estamos al frente del sindicato, nunca tuvimos la experiencia de conducir una organización, le damos mucha importancia a esto, ¿no? a este análisis contradictorio de las cosas. Porque es como en una escuela, ¿no? A veces nos ponemos todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que si no hay luz, si no hay agua, o no hay algún elemento esencial, y bueno, mal que le pese a la gente, hay que cortar las clases. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a trabajar en cualquier condición? ¿Vamos a aceptar cualquier condición en aras de los chicos, de la educación de los chicos, y siempre nos cargan esa mochila? ¿Aceptamos esa mochila o tenemos que decir que no? Bueno, si decimos que no, muchas veces nos encontramos con que el equipo directivo dice no, todos a trabajar. ¿Cómo que se van a ir? Es más, si se suspenden, se quedan a cumplir horario, ¿sí? Y además le bajamos una tarea, etcétera, ¿no es cierto? Esa situación es una situación que no está dada de por sí y que tenemos que decir, bueno, hay que respetar lo que dice la autoridad. No, nosotros hacemos el trabajo. Nosotros queremos que el trabajo sea discutido a la luz de nuestra práctica. ¿Se entiende? Es decir, no es que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. No, nosotros también podemos decir lo que hay que hacer. Porque por estar en el aula, por estar con los chicos, por ser quienes gastamos la voz, las varices, los nervios, la energía en el aula, somos los más autorizados para opinar, para proponer y muchas veces para conducir, porque hay escuelas que funcionan con el personal docente y el equipo directivo es una figura decorativa que está ahí, que está en la oficina, a veces le pedimos permiso, firman las cosas y adelante, y dejan hacer, digamos, ¿no? Entonces, la composición de una escuela o de un sector tiene mucho que ver con esta cuestión, ¿no? Si hay delegados, si hay información, si hay organización, si hay tradición, ¿se entiende? Hay escuelas secundarias muy nuevas, por ejemplo, no tienen la tradición de otras escuelas secundarias más antiguas que tienen toda una historia, que tienen una cultura del trabajo, donde las cosas se hacen de otra manera, tienen más personal también, ¿no? Porque las nuevas tienen menos personal, no tienen equipos directivos conformados, no tienen gabinetes, no tienen, digamos, un montón de cargos, diferente de otras. Bueno, esas realidades tienen que ser analizadas, digamos, a la luz de, obviamente, del conocimiento de las normas, y entonces el reglamento, fíjense ustedes, también es una pieza, ¿sí? El decreto 2299 es un decreto que se firma en acuerdo con nuestra conducción gremial, con la lista selecta.
Para la lista celeste, el decreto 2299, el reglamento general, es como la pieza, ¿sí?, del consenso político entre los sindicatos y el gobierno. Vieron que en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos ámbitos de cogestión. El MAD es un ámbito de cogestión, la POF es un ámbito de cogestión, la UGD es un ámbito de cogestión, es decir, de acuerdos entre los sindicatos y la administración del gobierno. Eso puede ser por un lado positivo y por otro lado puede ser también negativo, porque si el gobierno coopta esa dirección y la tiene de su lado, los docentes estamos fritos, que es lo que nos ha pasado con la lista celeste. Vos reclamás, pero si no está el sindicato para que te defienda, digamos, y además el sindicato le da el aval al gobierno para que haga esto, naturalmente no es lo mismo defender los derechos de una forma que de otra forma. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, decir que este reglamento también es un fruto de una relación de fuerza, ¿sí? El gobierno anterior tenía como una filosofía de el gobierno en base a el consenso. De hecho, está impregnada de esa palabra. El decreto 2299 habla de que todo lo que hagamos en una escuela tiene que ser fruto de eso, donde se tiene que tener en cuenta nuestra palabra. Bueno, agarrémonos de ahí también, ¿no? Si se hacen cosas que no están pautadas, que no están acordadas, que no están establecidas de antemano, a principio de año, que es cuando se tiene que discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo entregamos a los chicos el horario? Si entran, si salen, si acá, si allá, si en la puerta. Las cosas que tienen que ver con el quehacer cotidiano de la escuela. Y también con otras que no están previstas. Y saber que cuando algo no está previsto, también nosotros tenemos que tallar para que pese nuestro punto de vista, nuestro interés, o lo que nos parece más acertado. Así que decir que, digamos, también muchas veces caemos quizás en una visión reglamentarista o legalista, decimos nosotros. Creemos como que la ley, si lo dice la ley, palabra santa. Bueno, a veces la ley dice cosas y realmente la realidad no se refleja lo que debiera ser. Entonces, entender que la ley es un producto de la práctica social, de los intereses en pugna, ¿sí? Por eso fíjense ustedes que el conflicto más permanente que vivimos es: no hay condiciones en la escuela, pero la inspección baja igual que se dé clases. Y la orden a la directora, al equipo directivo, que den clases, que den 2 horas si no se puede. Y que de última, ¿se entiende? Como que a cualquier precio. Claro, el Estado, digamos, pretende que las cosas funcionen igual, sin que ellos hagan las escuelas, nombren los cargos y tengan las condiciones mínimas de enseñanza. El otro día cuando fuimos a la web, que dicho sea de paso, tuvimos el honor de compartir con muchos compañeros acá de Matanza, fuimos a reclamar por los edificios y la persona responsable que nos recibió habló de 400 a 500 edificios colapsados que no pueden funcionar. ¿Se entiende? Entre 3.000 a 4.000 edificios con necesidades edilicias. Bueno, es algo que nosotros no podemos poner a revocar la escuela, o a arreglar el sistema eléctrico, o a limpiar el tanque, o a arreglar el baño, las cañerías, o todas estas cosas que hacen que colapsen muchas veces. Bueno, el reglamento no tiene soluciones mágicas. Tiene cosas pautadas, tiene obviamente un esquema, que ahora la compañera, digamos, lo va a explicar con más profundidad y con más detalle, pero creo que la conclusión, con esto cierro, es: nosotros también existimos, nosotros podemos incidir en cómo se aplican las leyes, las normas, ¿sí? Nosotros podemos valernos de esa contradicción, no para defender intereses mezquinos, ¿no? ¿Sí? No es que nos excusamos para no hacer, no. Usamos las herramientas para decir cómo tiene que ser. Por ejemplo, si dice que tenemos que tener una capacitación de servicio una vez al mes, estaría bueno tenerla a la capacitación, ¿sí? Y no que no se cumpla. Pero ¿cómo se va a cumplir si no hay quien lo haga, quien lo reclame, quien lo exija, quien se organice para que esto sea factible, etcétera, etcétera? Así que bueno, nada, yo con esta introducción darle la palabra a mi compañera, agradecerles que me hayan escuchado, espero haber sido útil con esto y bueno, después seguramente se debatirá y se abrirá. Pero el principio entonces central es la relación de fuerza, lo que se expresa en la ley, en las normas en general, y eso también rige para la educación y es fundamental que el docente las conozca como primera condición, porque obviamente si lo ignoramos ya no podemos defenderlas correctamente. Bueno, gracias por escucharme.